Hay una frase que se repite en silencio en la cabeza de miles de personas. Yo no sirvo para vender. Y lo más peligroso no es que la digan, es que la creen. Creen que vender es un talento con el que se nace. Que hay personas con un don especial, con labia, con carisma, con esa facilidad casi mágica para convencer. Y que si tú no tienes eso, simplemente estás fuera del juego. Ese es el primer error. Porque vender no es convencer. Vender no es hablar bonito. Vender no es tener una personalidad dominante ni una sonrisa perfecta. Vender es entender cómo decide el cerebro humano. Y el cerebro no decide por simpatía. Decide por seguridad. La mayoría de las personas que dicen que no son buenas vendiendo en realidad lo que temen es el rechazo. Temen que les digan que no. Temen sentirse incómodos. Temen parecer insistentes. Y entonces, para proteger su identidad, crean una etiqueta. No soy bueno vendiendo. Es más cómodo pensar que es falta de talento que aceptar que es miedo a la incomodidad. Pero aquí está la verdad incómoda. Cuando alguien no te compra, no te está rechazando a ti. Está rechazando la incertidumbre. Está rechazando el riesgo. Está rechazando la posibilidad de equivocarse. El cerebro humano está diseñado para evitar pérdidas, no para buscar ganancias. Y cada vez que una persona va a comprar algo, internamente siente una tensión. Una pequeña amenaza. ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si no funciona? ¿Y si me arrepiento? Si tú entiendes esto, algo cambia por completo. Porque entonces dejas de pensar que tu trabajo es persuadir. Y empiezas a entender que tu trabajo es reducir riesgo percibido. No necesitas ser carismático para eso. Necesitas ser claro. No necesitas ser extrovertido. Necesitas generar seguridad. No necesitas hablar más. Necesitas eliminar dudas. El mito del buen vendedor ha hecho mucho daño. Nos han vendido la imagen del comercial agresivo, insistente, persuasivo hasta el cansancio. Pero en realidad, ese perfil genera resistencia. Y la resistencia es el enemigo número uno de la venta. Cuando alguien siente presión, su cerebro activa defensa. Cuando alguien siente control, busca escapar. Pero cuando alguien siente claridad, baja la guardia. Y aquí es donde empieza el verdadero secreto. Vender no es una cuestión de personalidad. Es una cuestión de estructura. Es entender cómo se mueve la mente humana ante una decisión. Imagina esto, dos personas ofrecen exactamente el mismo producto. Una intenta convencer, insiste en lo bueno que es, habla sin parar, se esfuerza por demostrar valor. La otra simplemente explica con claridad qué problema resuelve, cómo lo hace y qué puede esperar la persona si lo usa. Sin presión, sin dramatismo. ¿Quién genera más confianza? La confianza no nace del carisma. Nace de la coherencia. Cuando tú organizas tu mensaje de forma que el cliente entienda exactamente qué va a pasar antes, durante y después de comprar, reduces el miedo. Y cuando reduces el miedo, la decisión se vuelve más fácil. La mayoría de la gente que no es buena vendiendo en realidad está intentando jugar al juego equivocado. Intentan parecer vendedores. Intentan imitar un estilo que no es suyo. Intentan hablar como alguien que creen que tiene éxito. Y en ese intento pierden autenticidad. Pero vender no exige actuación. Exige comprensión. Si comprendes que cada compra es una gestión de riesgo emocional, empiezas a cambiar tu enfoque. Ya no intentas gustar. Intentas aportar certeza. Ya no intentas impresionar. Intentas facilitar. Y aquí viene algo importante. Las personas no compran porque tú seas convincente. Compran porque internamente llegan a la conclusión de que es una buena decisión. Tu función no es empujar. Es ayudar a que esa conclusión sea evidente. En el momento en que entiendes esto, desaparece la etiqueta de no sirvo para vender. Porque ya no se trata de talento social. Se trata de diseño mental. Y si algo puede diseñarse, puede aprenderse. Este es el punto de partida. Antes de hablar de técnicas, antes de hablar de estrategias, antes de hablar de cierres, necesitas romper esa identidad limitante. Porque mientras creas que vender depende de ser alguien que no eres, nunca lo harás con seguridad. Pero cuando entiendes que vender es simplemente acompañar una decisión reduciendo incertidumbre, todo cambia. Y en el siguiente paso vas a descubrir algo aún más poderoso. Que el verdadero secreto no está en vender mejor,
sino en eliminar la fricción que impide comprar. Si en el primer punto rompimos el mito de que vender es cuestión de talento, ahora vamos a entrar en lo que realmente marca la diferencia: la fricción mental. La mayoría intenta mejorar su discurso. Practican objeciones. Aprenden cierres. Buscan frases persuasivas. Pero ignoran algo mucho más determinante. El cerebro humano está programado para elegir la opción que requiere menos esfuerzo psicológico. No la más barata. No la más brillante. No la más emocionante. La más sencilla de decidir. Cada vez que una persona se enfrenta a una compra, su mente tiene que procesar información, comparar opciones, imaginar escenarios, evaluar riesgos. Y todo eso consume energía. Si el proceso es complejo, el cerebro activa un mecanismo automático: postergar. No lo veo ahora. Déjame pensarlo. Luego te digo. No es desinterés. Es sobrecarga. Aquí está el secreto que casi nadie te dice. La venta ocurre cuando decidir es más fácil que no decidir. Eso es reducir fricción mental. La fricción aparece cuando tu mensaje es confuso, cuando hay demasiadas opciones, cuando explicas de más, cuando el cliente tiene que hacer demasiado esfuerzo para entender que está comprando. Y cuanto más tiene que pensar, menos quiere avanzar. El cerebro busca atajos. Quiere claridad. Quiere estructura. Quiere sentir que todo está bajo control. Por eso, en lugar de preguntarte ¿cómo puedo convencer mejor?, deberías preguntarte ¿qué parte de mi proceso está generando duda innecesaria? La fricción puede estar en el precio mal explicado, en beneficios ambiguos, en promesas poco concretas, en un proceso poco definido, incluso en la forma en la que presentas la información. Por ejemplo, si ofreces 5 planes distintos, el cliente no se siente libre, se siente confundido. Si explicas todas las características técnicas antes de que entienda el resultado final, su mente se satura. Si usas palabras complicadas, activas inseguridad. Reducir fricción significa simplificar sin empobrecer. Significa ordenar la información de forma estratégica. Primero el problema claro, luego la solución directa, después el resultado tangible. Y finalmente, cómo se ejecuta. Sin saltos, sin ruido. Hay algo que debes entender: las personas no compran productos. Compran alivio. Compran claridad. Compran la sensación de que están tomando una decisión segura. Cuando alguien siente que entiende exactamente lo que va a pasar después de pagar, la tensión baja. Y cuando la tensión baja, la compra fluye. Por eso muchas veces no vende el mejor producto, sino el mejor explicado. Otro punto clave: la fricción también aparece cuando intentas empujar demasiado rápido. El cerebro necesita microcompromisos, pequeños pasos que le hagan sentir avance sin riesgo. Primero que diga sí a entender el problema. Luego que diga sí a que necesita resolverlo. Después que diga sí a que tu solución tiene sentido. Cuando acumulas pequeños acuerdos, el gran acuerdo final deja de sentirse grande. Eso es psicología básica de decisión. Las personas quieren sentir que están eligiendo por voluntad propia. Si sienten presión, activan resistencia. Pero si sienten que están avanzando por lógica interna, la compra se convierte en una consecuencia natural. Reducir fricción también implica eliminar incertidumbre futura. Explica qué pasa si no funciona. Explica cómo es el soporte. Explica qué resultados son realistas. La transparencia genera seguridad. Y la seguridad elimina fricción. Fíjate en algo importante. No estamos hablando de manipulación. Estamos hablando de claridad. Cuando organizas tu mensaje para que la mente del cliente no tenga que luchar, no estás forzando nada. Estás facilitando. Y aquí está lo más poderoso de todo. Cuando reduces fricción, no necesitas ser insistente. No necesitas presionar. No necesitas cerrar agresivamente. Porque el cliente ya siente que la decisión tiene sentido. Muchos creen que vender es añadir argumentos. En realidad, es quitar obstáculos invisibles. Cada duda no resuelta es una piedra en el camino. Cada explicación desordenada es una curva innecesaria. Cada exceso de información es una carga cognitiva. Tu objetivo no es impresionar. Es hacer que avanzar sea simple. Cuando alguien dice lo voy a pensar, muchas veces lo que realmente está diciendo es, esto me genera demasiado esfuerzo mental ahora mismo.
Si tú reduces ese esfuerzo, reduces la postergación. Y cuando entiendes esto, dejas de intentar ser un vendedor brillante. Empiezas a convertirte en un facilitador de decisiones. En el siguiente punto vamos a profundizar aún más. Porque incluso sin carisma, incluso sin experiencia, puedes apoyarte en principios psicológicos que hacen que tu oferta gane peso por sí sola. Y cuando entiendas eso, vender dejará de sentirse como una habilidad social y empezará a sentirse como una estructura estratégica. Hasta ahora entendiste dos cosas fundamentales. Vender no es cuestión de talento natural y la clave está en reducir fricción mental. Pero ahora vamos a ir un paso más profundo. Porque incluso si no tienes carisma, experiencia o seguridad absoluta, puedes apoyarte en algo mucho más poderoso que tu personalidad, los principios psicológicos que gobiernan las decisiones humanas. La mayoría cree que el carisma vende, que hay personas con una energía magnética que arrastran a los demás. Y sí, el carisma puede ayudar, pero no es la base. De hecho, muchas veces el carisma sin estructura genera desconfianza. Demasiado entusiasmo activa sospecha. Demasiada intensidad genera presión. Lo que realmente influye no es tu encanto personal, sino los atajos mentales que el cerebro usa para decidir. El primero es la prueba social. El cerebro humano es imitador por naturaleza. Cuando no tiene certeza, mira lo que otros ya hicieron. Si otras personas compraron y quedaron satisfechas, el riesgo percibido disminuye automáticamente. No porque el producto cambie, sino porque la decisión ya fue validada por terceros. Por eso los testimonios funcionan. Por eso los casos reales generan seguridad. No necesitas decir esto es bueno. Necesitas mostrar que otros ya comprobaron que lo es. Y aquí hay un matiz importante. La prueba social no se trata de cantidad, se trata de identificación. Si la persona que escucha tu oferta se reconoce en alguien que ya compró, la conexión es inmediata. El cerebro piensa, si a alguien como yo le funcionó, probablemente a mí también. Eso sustituye al carisma. Porque ya no dependes de tu capacidad de persuasión. Dependes de evidencia. El segundo principio es la autoridad percibida. No estamos hablando de títulos ni de arrogancia. Hablamos de claridad y dominio. Cuando explicas algo de forma estructurada, concreta y sin titubeos innecesarios, el cerebro interpreta competencia. Y la competencia genera confianza. Una persona insegura intenta convencer. Una persona segura explica. Cuando tú hablas desde la estructura, sin adornos innecesarios, proyectas control. Y el cerebro confía en quien parece tener control. El tercer principio es el efecto contraste. Las decisiones no se toman en el vacío. Se toman comparando. Si solo presentas una opción, el cerebro no tiene referencia. Pero si muestras el antes y el después, el problema y la solución, o incluso diferentes niveles de oferta, facilitas la evaluación. No es manipulación. Es contexto. Cuando alguien entiende claramente que pierde si no actúa y que gana si lo hace, la decisión deja de ser abstracta. Se vuelve concreta, tangible. Muchos vendedores fallan porque describen el producto sin construir contraste. Hablan de características, pero no muestran diferencia. Y sin diferencia, no hay urgencia mental. Otro principio clave es la coherencia interna. Las personas quieren ser coherentes con lo que ya dijeron y pensaron. Si durante la conversación logras que la persona admita que tiene un problema, que necesita resolverlo y que tu solución tiene sentido, la compra se convierte en el paso lógico siguiente. No estás forzando nada. Estás alineando. Cuando alguien verbaliza un acuerdo, aunque sea pequeño, su cerebro busca mantener consistencia. Por eso las preguntas estratégicas venden más que los discursos largos. En lugar de afirmar, pregunta. En lugar de convencer, guía. ¿Te gustaría solucionar esto de forma definitiva? ¿Tiene sentido para ti esta alternativa? ¿Ves cómo esto encaja con lo que buscas? Cada sí pequeño reduce la resistencia al sí final. Y hay algo más que reemplaza al carisma, la estructura de tu oferta. Una oferta bien diseñada se defiende sola. Si el beneficio está claro, el proceso es entendible y el resultado es concreto, el peso recae en la lógica, no en tu personalidad. El error común es intentar compensar una oferta débil con entusiasmo. Pero el entusiasmo no corrige la falta de claridad. La claridad sí corrige la falta de entusiasmo.
Cuando la persona entiende exactamente qué obtiene, cómo lo obtiene y qué cambia después de comprar, la decisión se siente racional. Y cuando la decisión se siente racional, el cerebro se relaja. Aquí está el punto central. No necesitas ser brillante hablando. Necesitas dominar los principios que hacen que el cerebro baje la guardia. La prueba social reduce miedo. La autoridad percibida reduce duda. El contraste reduce indecisión. La coherencia reduce resistencia. Todo eso funciona incluso si eres tranquilo, incluso si no tienes una personalidad dominante, incluso si no te consideras bueno vendiendo. Porque ya no dependes de tu estilo. Dependes de psicología aplicada. Y cuando entiendes esto, algo cambia internamente. Dejas de sentir que la venta es un enfrentamiento. Empiezas a verla como un proceso lógico. En el siguiente punto vamos a llevar esto a un terreno aún más interesante. ¿Qué pasa cuando eres introvertido, inseguro o simplemente no te gusta vender? Porque lejos de ser una desventaja, puede convertirse en tu mayor ventaja estratégica. Existe una creencia silenciosa que limita a muchísimas personas. Para vender hay que ser extrovertido. Y si eres tranquilo, reservado o simplemente no te gusta hablar demasiado, automáticamente te colocas en desventaja en tu propia mente. Pero aquí ocurre algo interesante. Las personas extrovertidas tienden a hablar más. Y cuando alguien habla más de lo necesario, corre el riesgo de generar fricción, presión o incluso desconfianza. En cambio, quien es más reservado suele hacer algo mucho más poderoso sin darse cuenta: escuchar. Y escuchar bien es una ventaja competitiva brutal en ventas. Cuando escuchas, la otra persona se siente comprendida. Y cuando alguien se siente comprendido, baja la guardia. La mayoría de vendedores interrumpe, asume, completa frases, intenta adelantarse. El introvertido, en cambio, observa, procesa, analiza. Eso genera precisión. Y la precisión genera confianza. Si eres inseguro, probablemente analizas más antes de hablar. Eso también puede jugar a tu favor. Porque en lugar de improvisar argumentos innecesarios, puedes estructurar respuestas más claras. La inseguridad mal gestionada paraliza, pero bien dirigida obliga a prepararte mejor. No se trata de eliminar tu personalidad. Se trata de usarla estratégicamente. Un vendedor inseguro suele temer a las objeciones. Pero aquí hay un cambio de perspectiva importante. Una objeción no es rechazo, es interés con miedo. Si alguien no estuviera interesado, simplemente diría que no y terminaría la conversación. Cuando pregunta, cuando duda, cuando pone una condición, está pensando en comprar. Las objeciones no son muros, son señales. Y el perfil más analítico suele manejarlas mejor, porque no responde desde el impulso, sino desde la lógica. Ahora bien, hay algo que pocos entienden: las preguntas venden más que los discursos. Si no te sientes cómodo hablando demasiado, perfecto. Haz preguntas, pero no preguntas genéricas. Preguntas que obliguen a la otra persona a visualizar el problema y el resultado. ¿Qué pasaría si esto sigue igual 6 meses más? ¿Cuánto te está costando no resolverlo? Si esto estuviera solucionado, ¿qué cambiaría en tu día a día? Cuando la persona responde, no te está escuchando a ti. Se está escuchando a sí misma. Y el cerebro confía más en sus propias conclusiones que en cualquier argumento externo. El introvertido que sabe preguntar tiene una ventaja enorme. Crea espacio para que el cliente piense. Y en ese espacio, la decisión madura. Otro punto clave es el silencio. El silencio incomoda a quien no sabe manejarlo. Pero bien usado, es una herramienta poderosa. Después de explicar tu propuesta, guarda silencio. No rellenes. No justifiques de más. No agregues argumentos innecesarios. El cerebro necesita unos segundos para procesar. Si tú llenas ese espacio, interrumpes el proceso interno. Muchos vendedores pierden ventas por hablar de más justo después de haber dicho lo necesario. El silencio transmite seguridad. Y la seguridad reduce fricción. Si eres inexperto, puede que sientas que no tienes suficiente autoridad. Pero recuerda algo que vimos antes: la autoridad no es gritar experiencia, es demostrar claridad. No necesitas 20 años en el mercado. Necesitas entender el problema que resuelves mejor que la persona que lo sufre. Si puedes describir su situación con precisión, automáticamente ganas credibilidad.
La gente confía en quien entiende su dolor, no en quien presume trayectoria. Además, cuando no intentas aparentar superioridad, generas cercanía. Y la cercanía también vende. Hay algo más importante aún: las personas perciben autenticidad. Cuando alguien finge ser agresivo o dominante sin serlo, el mensaje pierde coherencia. En cambio, cuando alguien comunica desde su propio estilo, el cerebro percibe congruencia. Y la congruencia genera confianza. Vender siendo introvertido no significa vender menos. Significa vender distinto. Más estratégico. Más estructurado. Más enfocado en escuchar que en impresionar. Mientras otros intentan convencer con energía, tú puedes convencer con claridad. Mientras otros presionan, tú puedes guiar. Mientras otros saturan con información, tú puedes simplificar. La inseguridad no desaparece de un día para otro. Pero cuando entiendes que no necesitas transformarte en alguien que no eres para vender, la presión interna baja. Y cuando baja la presión interna, comunicas mejor. Porque el verdadero problema no es ser introvertido o inexperto. El problema es intentar compensarlo actuando. Cuando dejas de actuar y empiezas a estructurar, la venta deja de sentirse como una batalla social. Y en el último punto vamos a cerrar el círculo. Porque el paso definitivo no es aprender a convencer mejor. Es dejar de intentar convencer. Y ahí es donde todo se vuelve mucho más simple. Llegamos al punto más importante de todo este proceso. Porque después de desmontar el mito del talento, entender la fricción mental, aplicar principios psicológicos y descubrir que incluso siendo introvertido puedes vender, queda un último ajuste que lo cambia todo. Deja de intentar convencer. Mientras sigas pensando que tu trabajo es lograr que alguien diga sí, estarás transmitiendo necesidad. Y la necesidad se siente. Aunque no digas nada explícito, se percibe en el tono, en la velocidad, en la forma en que explicas, en cómo reaccionas ante una objeción. Cuando quieres convencer, entras en una lucha invisible. Y en cualquier lucha, alguien se resiste. Pero cuando tu objetivo cambia, todo se transforma. Tu función no es conseguir que compren. Tu función es que entiendan. Entiendan el problema. Entiendan las consecuencias de no resolverlo. Entiendan cómo tu solución encaja. Entiendan que pueden esperar después. Si lo entienden con claridad, la decisión se vuelve lógica. Y cuando algo es lógico, no necesita presión. El vendedor que intenta convencer habla desde el deseo de cerrar. El profesional que facilita decisiones habla desde la claridad. Hay una diferencia enorme. Cuando alguien siente que intentas empujarlo, activa defensa. Pero cuando siente que simplemente estás mostrando un camino y dejándole elegir, baja la guardia. Aquí está el cambio mental definitivo. Sustituye "quiero que me compre" por "quiero que tenga toda la información necesaria para decidir bien". Eso elimina tensión interna. Y cuando tú no estás tenso, el otro tampoco lo está. Las personas compran cuando sienten control, no cuando sienten presión. Por eso la venta más poderosa es la que parece no ser venta. Es una conversación donde el cliente llega solo a la conclusión. Donde tú organizas la información, reduces incertidumbre, aportas pruebas, clarificas dudas, y luego permites espacio. Si la persona compra, es porque tiene sentido. Si no compra, no era el momento o no era la solución correcta. Y esto último es clave. Cuando dejas de necesitar cada venta, tu posicionamiento cambia. La necesidad transmite escasez. La seguridad transmite valor. El vendedor invisible es aquel cuya oferta hace el trabajo pesado. Una oferta clara. Un problema bien definido. Un resultado específico. Un proceso transparente. Pruebas reales. Y una comunicación sin presión. Cuando todo eso está alineado, no necesitas ser brillante hablando. No necesitas técnicas agresivas. No necesitas manipular. La decisión fluye. Y aquí es donde todo encaja con el título de este video. Puedes vender aunque no seas bueno vendiendo. Porque vender no es actuar. No es persuadir con intensidad. No es dominar la conversación. Vender es diseñar el entorno correcto para que la mente del otro se sienta segura al decidir. Es entender que el cerebro evita riesgo, busca claridad y responde a estructura. Es eliminar fricción en lugar de añadir argumentos. Es usar psicología en lugar de carisma. Es escuchar más de lo que hablas.
Es preguntar más de lo que afirmas. Es simplificar más de lo que explicas. Cuando entiendes esto, algo cambia en tu identidad. Ya no te ves como alguien malo vendiendo. Te ves como alguien capaz de facilitar decisiones inteligentes. Y eso es mucho más poderoso. Porque al final, la venta no ocurre cuando tú hablas mejor. Ocurre cuando el otro comprende mejor. No necesitas transformarte en una versión exagerada de ti mismo. No necesitas adoptar una personalidad comercial artificial. No necesitas forzar cierres incómodos. Necesitas estructura. Necesitas claridad. Necesitas coherencia. Y cuando eso está presente, la venta deja de sentirse como una confrontación y empieza a sentirse como una consecuencia natural. Así que la próxima vez que pienses, no soy bueno vendiendo, recuerda esto. No tienes que ser bueno vendiendo. Tienes que ser bueno organizando decisiones. Y eso se aprende. Ese es el verdadero secreto.